Buenas tardes, bienvenidos a la primera conferencia de este curso. Presidenta de Alués, Junta Directiva y socios de Alués, público en general y, sobre todo, damos la bienvenida al conferenciante y a todos los familiares de don Francisco del Campo Aguilar, ilustre periodista y escritor de Albacete, cuya figura y obra conoceremos hoy mejor a través de su nieto, don Enrique del Campo López. Decía que esta tarde iniciamos el ciclo de conferencias de Alués, que ya presentamos en la Feria de Albacete y el pasado lunes en este mismo salón de actos. Y lo abrimos, como ya es tradicional, con el apartado Lo cercano, lo nuestro, para conocer mejor a aquellas personas que han dejado huella en nuestra ciudad. La conferencia de hoy, aparte de ilustrativa, será sin duda entrañable, contada también desde el recuerdo familiar. ¿Y quién mejor para presentar al conferenciante que alguien de su misma familia? Su primo don Francisco Pérez del Campo, sobrino del periodista y escritor don Francisco del Campo Aguilar y, como muchos de ustedes sabrán, presidente de Cruz Roja Española en Albacete. Pero antes, permítanme recordarles que la próxima conferencia versará sobre Bonifacio Sotos, un gramático albacetense contra la confusión de Babel, de la mano del doctor en lingüística y periodista don José Sánchez Robles. Ahora sí, toma la palabra don Francisco Pérez del Campo. Buenas tardes, señoras y señores. Yo, en primer lugar, por dar una explicación de por qué estoy arriba y no ahí abajo, como todas las tardes que hay conferencias, quiero agradecer a mi primo, a don Enrique del Campo y a Paco del Campo, que fueron ellos los que dijeron que subiera a presentar a Enrique, al conferenciante. Entonces, quiero agradecérselo porque, bueno, me da la oportunidad de hablar de mi tío desde un ámbito, de un aspecto sentimental. No quiero dejar de dar las gracias a Carmen Rosa, la presidenta de Alués, y a la Junta Rectora, por haber tenido en cuenta mi sugerencia de recuperar personajes ilustres de nuestro Albacete, como fue mi tío don Francisco del Campo Aguilar. Entonces, agradecerle profundamente, porque esto es también hacer Albacete y recuperar figuras que hicieron el Albacete que ahora disfrutamos. Decir que en mi casa, mi tío falleció cuando yo tenía 9 años. Lo que me transmitieron mis padres, mi madre, su hermana y mi padre, fue admiración por mi tío. Eso es lo que se respiraba en mi casa con respecto a mi tío. Admiración por parte de mi madre, su hermana, y admiración por parte de mi padre, que es todavía más valiosa al ser pues un pariente afín. Y luego comprendí por qué mi padre tenía esa admiración por su cuñado. En primer lugar, por su coherencia personal y su bonomía. Y en tercer lugar, él siempre decía que era una magnífica pluma y devoraba sus escritos. Don Francisco del Campo Aguilar conoció Albacete ya estando en Ciudad Real. La profesión de su padre le marcó mucho, mancebo de farmacia. Él nació en Martos, después pasó a Granatura, Calatrava, Ciudad Real y Albacete. Ya con 16 años él colaboraba en Vida Manchega, entonces él conocía aspectos de Albacete por las corresponsalías de Albacete. Y entonces él empezó a amar Albacete, pero él estaba equivocado en cuanto a la imagen de Albacete, y me van a permitir que lea un párrafo de Albacete contemporáneo cuando él llegó a Albacete, la primera impresión que tuvo. Dice así textualmente: nuestra primera impresión de Albacete data de 1915. Habíamos dejado una ciudad dormida, Ciudad Real, trayendo la representación gráfica y literaria de una inolvidable revista, Vida Manchega, que se ocupaba respondiendo a su enunciado de la actualidad regional, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Albacete. Desde Albacete enviaban sus corresponsales Fernando Franco, periodista, y Julián Collado, fotógrafo, y de esta manera nos fuimos encariñando y amando Albacete. Pensábamos hallar una semejanza de ambiente en Albacete. Pronto, al salir del andén de la estación, en una luminosa mañana de julio, advertimos asombrados la ingenuidad de nuestro pensamiento. Albacete era toda una capital activa, laboriosa, inquieta, ansiosa de progreso. Coincidió nuestra llegada con los preparativos de la feria. Nuestro asombro creció y no creíamos lo que nuestros ojos contemplaban, sorprendidos. Esta emoción no se borró jamás
de los aposentos de nuestro corazón. Y acaba diciendo: estaría de Dios que desde aquella fecha nos tocase registrar la vida cotidiana de la ciudad, formando parte de la redacción del Diario de Albacete. Años y años, y siempre evocando los nunca apagados entusiasmos de la juventud. En estos últimos párrafos es donde don Francisco del Campo Aguilar define la importante labor y su cariño por el Albacete que siempre amó. No en vano fueron 50 años de profesión periodística, de escritor y, como no, de cronista oficial de la villa, el cual se le nombra en 1947 tras el fallecimiento de don Joaquín Quijada Valdivieso. Su labor periodística fue intensa desde el mismo día de su llegada a Albacete hasta la fecha de su muerte. En total fueron 50 años de periodismo constructivo, de labor abnegada y constante, y totalmente desinteresada, pues en la mayoría de estos periódicos no cobraba ni una peseta. Solamente en pro del progreso de la cultura y del alma de Albacete, su querida patria chica. Por eso quiero otra vez agradecer que se recuperen figuras de este talante, de este calibre, que amaron tanto Albacete. Citar, porque no quiero, ya nos hará un Enrique, el conferenciante, no quiero desvelar su conferencia, únicamente decir, al final, su muerte, ocurrida el domingo 23 de mayo de 1965, constituyó un fuerte impacto en la ciudad. Nada hacía prever aquel fatal desenlace, puesto que el día anterior no había faltado a su tradicional nota en el periódico La Voz de Albacete. Murió, pues, al pie del cañón. Murió igual, como dijo Cicerón de Platón, murió escribiendo, cumpliendo el destino de los escritores, cumpliendo estrictamente el destino de los escritores. La conferencia que nos va a presentar don Enrique del Campo, su nieto, trazará un panorama de su vida desde la parte como escritor y también aspectos sentimentales. Y antes de acabar, pues citarles brevemente el currículum de don Enrique. Es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Murcia y doctor en Filología por la UNED, funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en excedencia y del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria en la especialidad de latín. Cursó por enseñanza libre 4 cursos de francés en las escuelas oficiales de idiomas de Madrid y de Ciudad Real, así como estudios de música en el Conservatorio de Albacete, estando en posesión del diploma elemental de piano. Ha trabajado como profesor en los institutos Virrey Morcillo de Villarrobledo y José Zorrilla de Valladolid, el IES Cristóbal Lozano de Ellín y el IES Parque Lineal de Albacete, en el que ejerce actualmente y del que ha sido director, desde 2010 a 2018. Ha sido profesor colaborador en el Centro Asociado de la UNED en Albacete durante 9 cursos. Es vocal de la Junta Directiva de la Delegación de Castilla-La Mancha de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Su tesis doctoral, Introducción, edición, corregida, traducción y notas de la obra de Prosper Aquitanus Epitoma Chronicorum, defendida en 2009, es la primera traducción al español y la primera traducción completa a alguna lengua moderna de esta obra de Próspero de Aquitania. Acredita numerosas actividades de formación y participación en proyectos de innovación relacionados con la función docente, así como en jornadas, cursos, seminarios y congresos relacionados con la filología clásica, y tiene publicaciones sobre humanismo y sobre didáctica del latín. Así es que, sin más, gracias por atenderme. Le cedo la palabra al conferenciante, don Enrique del Campo. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes. Y pues quiero agradecer las palabras tanto de Marina como de Francisco Pérez del Campo. Y sobre todo agradecer públicamente a l'UEX, a la Asociación de Amigos y Alumnos de la Universidad de la Experiencia y a su junta directiva y, como no, a su presidenta, doña Carmen Martínez Orellana, la oportunidad de incluir en el programa de conferencias de este curso 2018-2019 una sobre el periodista Francisco del Campo Aguilar, pues nos pareció una idea excelente para recordar y en algún caso dar a conocer la vida y obra del escritor. También quiero agradecer a Francisco Pérez del Campo, sobrino del escritor y primo mío, su presentación y su apoyo para hacer realidad esta conferencia.
Pues aquí tienen una de las fotografías más difundidas del periodista del Campo Aguilar, como la siguiente, en la que, bueno, pues en muchos de los artículos y trabajos que se han publicado, pues es una de las más conocidas. Su familia ha querido que sea uno de sus nietos el que esta tarde se dirija a ustedes para hablarles de Francisco del Campo Aguilar, honor que me ha correspondido. Voy a hablar de él desde una mirada íntima, la que da la relación familiar, y haber compartido los recuerdos de mis padres, de mi abuela, de mis tíos, haber leído sus obras, haber vivido en la misma casa de la calle del Tinte, y la que da el haber disfrutado de sus libros y de su despacho. Algunas fuentes para conocer la vida de Francisco del Campo Aguilar, además de los recuerdos familiares, son su obra Albacete contemporáneo, sus artículos, una pequeña biografía que escribió Luis, su hijo mayor, en diciembre de 1999, a petición de su amigo y compañero Fernando Rodríguez de la Torre, y también los datos que ofrece su nieta, Llanos del Carmen del Campo López, mi hermana, quien recopila, selecciona y comenta artículos de Francisco del Campo publicados entre 1953, que es el año de la fundación de La Voz de Albacete, y 1959, y que junto con otras obras de la autora sobre su abuelo constituye la serie Aportaciones a la literatura local. También en el prólogo que hizo Francisco Fuster a los poemas de la farmacia de Francisco del Campo, como saben, una obra publicada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete en 1975 y que, dado su éxito, fue reeditada por la Diputación de Albacete en 2002, también en el medallón literario Papeles de Don Paco, escrito por el profesor Domingo Henares para esa edición de los poemas de la farmacia, podemos encontrar datos, si no de su biografía, más bien de un intento de biografía. Pues bien, pues una vez dicho esto, pues comenzamos. Don Francisco del Campo Aguilar nació en Martos, en la provincia de Jaén, el 23 de agosto de 1899. Él mismo contaba a sus hijos que nació en Martos accidentalmente y que al año se lo llevaron de allí y ya no volvió jamás. De su infancia en Ciudad Real contaba a sus hijos anécdotas que recordaba su hijo Luis. Por ejemplo, decía mi tío, me hablaba de su vida en Ciudad Real, de la monotonía existente. Al parecer, la diversión de los domingos consistía en ir a apedrearse con los muchachos de Miguel Turra y algunos viajes a Granátula de Calatrava. De este pueblo guardaba muy buen recuerdo, ya que acompañaba a su padre a hacer fotografías del mismo y de su castillo. Por cierto, una de esas fotos figura en la enciclopedia Espasa con el pie de foto del campo. Decía mi tío, gran aficionado mi abuelo a la fotografía, o sea, mi bisabuelo, nos dejó innumerables placas de 13 por 18 de los lugares donde vivió. También su padre, mi abuelo, era aficionado a la fotografía. Por cierto, esa fotografía que están ustedes viendo, hay en la provincia de Albacete infinitas copias, pues esa fotografía es del periodista del Campo Aguilar. Y un dato curioso que encontré preparando la conferencia, que se lo dije a Paco, cuando estudiaba en el Instituto General y Técnico de Ciudad Real, Francisco del Campo obtuvo un diploma de sobresaliente y le fue concedida la matrícula de honor en la asignatura de caligrafía en 1911-1912. ¿Por qué curioso? Pues porque ahora después van a ver ustedes su letra, he traído su caligrafía. Bien, en Ciudad Real empieza a escribir en una revista llamada, como ha dicho Paco, Vida Manchega. De aquella época nace su admiración por la literatura. Compra las primeras ediciones de Juan Ramón Jiménez, Villaspesa, Marquina, Salvador Rueda, Gabriel Miró. E idéntica admiración tenía por los autores franceses contemporáneos, sobre todo por Flaubert y su Madame Bovary. En Vida Manchega, que es una revista que se fundó en 1912, no solamente colaboró, sino que debió de pasarse sus buenos ratos en la redacción y en la imprenta, donde aprendió el oficio de cajista y de encuadernador. El cajista, como ustedes recordarán, pues se encargaba de hacer las composiciones con las letras para dejar todo preparado de cara a imprimirlo después. Pues bien, como ha dicho el presentador, es el propio Francisco del Campo el que nos habla de su llegada a la ciudad en 1915, año en que empieza a formar parte de la redacción del Diario de Albacete.
años y años y siempre evocando los nunca apagados entusiasmos de la juventud. Pues en Vida manchega, en la siguiente fotografía he traído una caricatura que le hizo en 1920 Alberto Mateos. Y como ven, llama la atención, bueno, era una costumbre del periodista utilizar sombrero. Un acontecimiento de 1916, que recuerda también el periodista del Campo Aguilar, fue la brillante celebración en Albacete del tercer centenario de la muerte de Cervantes, en cuyos Juegos Florales, los Juegos Florales, como saben, eran composiciones poéticas en las que al vencedor se le daba como premio pues, una flor, un ramo de flores, a veces una corona. Pues bien, en esos Juegos Florales actuó de mantenedora la condesa Emilia Pardo Bazán, que visitó Albacete. Y a ese respecto, el periodista del Campo Aguilar recogía una anécdota que luego publicó en el número extraordinario de Feria de la Voz de Albacete el 7 de septiembre de 1957. Y decía así: la gente oía hablar y hablar de Cervantes y de la condesa. Y al salir esta de la estación, entre un gentío inmenso, una mujer del pueblo, al verla, dijo a otra que estaba a su lado: mira, esta debe ser la mujer de ese Cervantes que dicen. Pero, en fin. Del servicio militar, por favor, contaba don Paco a sus hijos que en el año 1921 se incorporó al Regimiento de Cazadores Victoria Eugenia número 22 de Caballería. Aquí tienen una fotografía con el uniforme de Caballería, que también en los últimos trabajitos que se han hecho sobre él, pues también sale esta fotografía. 3 años estuvo en la capital del Turia, donde tenía un caballo a su cargo, hasta que es destinado a la imprenta del regimiento precisamente por conocer el oficio de cajista, lo que no impidió que participara en ejercicios militares montando a caballo por las playas de Las Arenas y de la Malvarrosa. Durante estos 3 años hace amistades en Valencia. Conoce al escritor y catedrático Luis Guarner, del que fue gran amigo, que por cierto, aparte de prolífico escritor y erudito, Luis Guarner estuvo destinado en Albacete, en el Instituto de Enseñanza Media, como catedrático de Lengua y Literatura, a finales de los 40. También al director de La Voz Valenciana, don José Aparicio. Escribió en este periódico y colaboró en la revista Valencia Gráfica. Hizo sus primeras armas periodísticas en el periódico El Debate. El Debate era un periódico madrileño que se publicaba entre 1910 y 1936. También colaboró en los periódicos americanos La Nación de Buenos Aires y el Diario de la Marina de La Habana. En 1935 fue nombrado corresponsal de la agencia Logos de Madrid, noticia que aparece en el Diario de Albacete el 5 de enero del 35. Principalmente su labor se desarrolló en los más importantes periódicos diarios de la ciudad en aquel tiempo: el Diario de Albacete, entre 1915 a 1936, posteriormente en Albacete, 1942 a 1953, y La Voz de Albacete, desde el año de su fundación, en 1953, hasta 1965, año en que falleció. Al mismo tiempo, colaboró en periódicos nacionales, principalmente madrileños e incluso americanos, así como en todos o casi en todos los semanarios y revistas culturales regionales y locales, donde su pluma desinteresada y brillante no podía faltar para todo aquello que supusiera dar un impulso cultural y espiritual a Albacete. El panorama siguiente de las revistas y diarios donde colaboró es un resumen del prólogo que hizo Francisco Fuster a su Poemas de la Farmacia. Así colaboró, entre otros, en Centauro, La Voz Valenciana, guía programa de la Feria de Albacete, Feria, Ferial, Cartel de Feria, Ciudad, Revista de Albacete y su Feria, pero más importante fue su actividad, como es lógico, en las revistas Albacete en Fiestas, entre los años 1921 a 1931, y El Altozano, en 1945 al 47, de las cuales fue director y fundador. Publicó su primer libro en 1922. El título era Albacete, guía sentimental, dedicado a sus queridos padres. Cada capítulo de su obra
es una pincelada de ambiente local, vida y costumbres de Albacete. Es un libro pequeñito, íntimo, impregnado de dulce emoción. Y en medio del primor literario, de su sencillez y galanura en el decir, se ve también a un humorista de fibra muy delicada, de ironía suave. Por eso, al mismo tiempo que escribe, comenta y critica todo aquello que vio y que es de todos conocido. Su primera obra fue un éxito completo. Del Campo Aguilar une a su buena voluntad unas aptitudes excepcionales para hacer crónica sentimental y un juicio recto y sereno, libre de todo apasionamiento. En la siguiente fotografía van a ver un retrato de 1924, cuando era redactor del Diario de Albacete y corresponsal del Debate de Madrid. En 1925 obtuvo el premio ofrecido por la Cámara de Comercio de Albacete en los Juegos Florales celebrados por la Asamblea Local de la Cruz Roja el día 20 de septiembre de ese año, con un trabajo titulado Evocaciones históricas de la provincia de Albacete, que sorprendentemente no aparece citado por ninguno de los autores que han escrito sobre él. Se hizo más asidua su colaboración en el Diario de Albacete, donde casi pasaba las noches hasta altas horas de la madrugada escribiendo artículos, reportajes, corrigiendo galeradas y ayudando a los cajistas. En el Hotel Francisquillo, el Hotel Francisquillo estaba aquí cerca, en la esquina de lo que eran antes la calle del Progreso con la calle del Bosque, es decir, esquina Ricardo Castro con Paseo de la Libertad. Ese hotel se llamaba Francisquillo porque fue arrendado a un fondista que se llamaba Francisco Sánchez Nieva. Pues bien, en ese hotel conoce a la que luego sería su esposa en 1928, doña Visitación Franco Moreno, sobrina de la dueña del hotel, doña Paula Franco. Y tienen 3 hijos, Luis en 1929, Francisco, mi padre, en 1931, y Felipe en 1935, del cual tenemos el honor de que nos acompañe esta tarde. ¿Por qué he elegido esta fotografía? Pues por 2 motivos. En primer lugar, porque fue una de las que seleccionó La Voz de Albacete en el número extraordinario que publicó al fallecer el periodista del Campo Aguilar. Y otra sentimental, y es que en el original de la foto mi abuelo escribió por detrás un momento estelar del poeta. Bien, en 1931 fue uno de los socios fundadores de la Asociación de Prensa de Albacete, siendo elegido vocal primero. La composición de la junta directiva de esta primera de la Asociación de Prensa figura en su libro Albacete Contemporáneo. Llegamos a 1935. Siguiendo el consejo de varios amigos y la ayuda inestimable de don Ángel Dotor, historiador del arte español y empleado de Espasa Calpe, y de don José Ruiz Castillo, propietario de la editorial Biblioteca Nueva, inaugura una librería en la calle de Tesifonte Gallego número 11, y allí subsistiría hasta 1940 aproximadamente, año en el que la trasladó a la calle del Marqués de Molins, donde estuvo aproximadamente hasta 1953 o 54. Son datos que recordaba mi tío Luis. Esta librería a ustedes recordará más porque luego estuvo allí la papelería Roberto. Pues esa era la librería Cervantes. La librería se llamaba Cervantes, como no podía ser de otra manera. Recordamos haber oído en casa de pequeños que el abuelo la puso porque le tocó la lotería. Miren una foto de la librería que he traído. Esta foto es del año 1935 y aparece Tesifonte Gallego y dice que inaugura un nuevo concepto con los libros de cara al público. Entonces, yo no sé cómo sería antes, pero bueno. El poeta Antonio Martínez Sarrión, como saben también de Albacete, y uno de los novísimos, evocaba en sus memorias este suceso y decía: a don Paco le tocó la lotería en la posguerra y no se le ocurrió otra cosa que poner una librería en el puro centro de la ciudad, a la que llamó naturalmente Librería Cervantes.
sin apoyo alguno de papelería y objetos de escritorio, estaba al día de la escasa producción de calidad que se imprimía en la época. Allí se podían comprar desde tomos de obras completas en piel, pasando por los folletos de la popular y un poco cutre colección Novelas y Cuentos, hasta los propios libros de Del Campo. En la siguiente fotografía pues, he traído un marcapáginas de la librería Cervantes. Al poco tiempo de nacer su hijo Luis, la familia se trasladó a la calle de la Feria, al segundo piso del edificio que hoy ocupa el Ateneo Albacetense, hasta 1935. De allí se mudaron a Tesifonte Gallego y posteriormente, a finales de 1939, a la calle del Tinte. A la calle del Tinte que van a ver, y esta sería la vivienda definitiva hasta su fallecimiento. La calle del Tinte, como ven, la fachada está igual porque cuando tiraron la casa, como era un proyecto del arquitecto Miguel Ortiz, tuvieron que respetar la fachada. Es más conocida, el periodista del Campo Aguilar vivía en la primera planta, esa era nuestra casa, se conoce más por la confitería de la Española, ¿verdad? Pero bueno, seguro que todos ustedes pues, conocen esa vivienda, ¿no? En 1935 el Ayuntamiento publica Albacete, un folleto descriptivo editado con ocasión de las famosas ferias y fiestas de la ciudad, en el que Jaime Belda llevaba a su cargo la parte gráfica y el notable literato Francisco del Campo Aguilar los textos de la obra. En él decía el escritor: nuestras cosas son poco conocidas, lo hemos hecho todo en muy pocos años. De Albacete se dice por ahí que es un pueblo oscuro y viejo y casi sórdido. Pues no, Albacete es una ciudad moderna, muy moderna, clara, luminosa y amable. En 1935 publica su obra Notas. Es una recopilación de algunas de las publicadas en el Diario de Albacete. Son 100, con un prólogo de Alejandro Ver, que por cierto, Alejandro Ver era el seudónimo de una escritora, María Valero Martín de Mazas, colaboradora de prensa y autora de poemas, relatos, ensayos. Y en ese prólogo le hizo algunos elogios al periodista del Campo Aguilar. He traído algunos de ellos. Dice así: si el Diario de Albacete no tuviera su reputación bien hecha, su firma de usted, tan luminosa y tan modesta que titula notas a tan bellísimas crónicas, bastara al interés del buen lector. Y entre los chicos de talento que han seguido mi modalidad en casi todas mis amadísimas provincias de España, va su nombre a la cabeza. Pasma que, magnificando con lo que Carrere nombra la púrpura de la imaginación, haga usted, viviendo en plausible y envidiable humildad, literatura tan elegante y tan sutil. Emilio Carrere fue un poeta, un novelista y un autor de numerosísimos textos periodísticos de gran prestigio entre sus contemporáneos. La obra vuelve a publicarse en Barcelona con otro título, El perro disecado y otras notas. Consta también de 100. Ha variado algunas, pero no su contenido. Ahora, ¿a qué llamaba Francisco del Campo notas? Pues bien, en esa edición de 1935 daba dos definiciones, una de cualquier diccionario y otra propia. La de cualquier diccionario dice así: nota, marca, señal, apunte, indicación que se pone en alguna cosa para recordarla o darla a conocer. Y la propia dice así: ni poemas en prosa ni cuentos, simplemente notas, tomadas sobre la marcha, un poco deprisa, como las horas quieren. ¿Cómo han definido otros escritores las notas? Pues a propósito del libro, del perro disecado, decía el profesor Domingo Henares: el maestro Azorín, ardiente zarza diminuta, publicaba en 1944 el Decálogo del buen periodista. Del Campo cumplió religiosamente los 10 mandamientos, sobre todo el primero, que rezaba: ser breve. El perro disecado y otras notas de don Francisco, 100 artículos en el mismo número de páginas, escuetamente limpios de tanta claridad, una sola idea como tema, la erudición precisa, ausente los improperios, relación exacta de lo vivido, tal vez en sueños, artículos insinuadores esquivándoles abrupto, cada uno sala de espera del siguiente.
Y una característica externa de esos artículos es que don Paco nunca ponía puntos y aparte. También al respecto escribió el poeta Antonio Martínez Sarrión. Algunas de esas notas eran de antología, pequeñas miniaturas al aguafuerte más que a la acuarela, cuyas leves anécdotas estaban tocadas de la melancolía y la ternura del tempus fugit. Rodríguez de la Torre dejó escrito: lo mismo que Unamuno inventó la nivola, del Campo inventó la nota. Esta es la portada del perro disecado, del libro del perro disecado, y he seleccionado, voy a leer la primera nota del libro, la que da título al perro disecado. Dice así: tanto amor le tenían al perro, un perro grande, hermoso, inteligente, que cuando murió hubieron de llorar sus dueños. A un deseo de la señora apenas expresado, correspondió deferente el esposo. El perro seguiría acompañándoles, aunque en una eterna inmovilidad. Lo disecaron. El hombre presenció emocionado la cuidadosa operación de taxidermia, y el cadáver vivo del perro, con unos ojos de cristal que nada diferían de los auténticos, un poco mansos, comprensivos, fue colocado en el salón de estar de los señores. Como no había muchachos en la casa, el perro vivió tranquilo su segunda vida. Las manos de los señores, nostálgicas y acariciantes, pasaban a veces sobre la noble cabeza fría. Una noche, la dama, en una mala hora, quiso ir desde la cámara hasta hora inmaculada al jardín, un rincón del cual supo un secreto que jamás revelaría. La dama, encendida y nerviosa, retornó a la casa. Sin darse cuenta, oprimió el botón de la luz del salón. Una mirada conocida tropezó con la suya. Al día siguiente, convenció a su marido de que debía quitarse el perro del salón. Mucho extrañó al esposo tal idea, pero consintió en que el perro disecado fuera a parar al desván de los trastos viejos. De tarde en tarde, cuando llevaban algo inútil al desván, veían al perro. Tenía los mismos ojos mansos, comprensivos, que no acusaban. Ahí la imaginación. Esta obra fue reseñada por José Serna, don José, en 1936. Y esa reseña decía así: el libro deja en el espíritu un bálsamo gozoso de quietud, de dulzura, de paz. El estilo pulcro, pulido, lento, moroso, amoroso. Con amor apasionado de orífice, porque del Campo siente también la misteriosa atracción de lo vulgar, de lo pequeño, de lo que entre perfumes grises de penumbra solo a los auténticos poetas se entrega. También fue reseñado en el diario ABC, en agosto del 48. Voy a resumir esa reseña. Dice así: son sus notas juegos de la sensibilidad, incluso del determinado estado de ánimo de quien va pergeñándolas en cada instante. La observación sutil, el sentimiento inesperado, la visión original, forman cadenas sugestivas de lecturas que ponen de manifiesto el talento de este escritor. En los años 80, el profesor Juan Bravo seleccionó 19 notas de Francisco del Campo para su antología narrativa albacetense del siglo XX. Algunas son del perro disecado y otras son de las publicadas muchos años en el periódico, en La Voz de Albacete. En el año 1936 se publica Luz y sombra de la navaja de Albacete, y vamos a recordar algunos de sus elogios de la navaja. La navaja de Albacete es tan noble como la espada toledana, aunque más humilde, de menos voz, más recoleta, sin énfasis y sin altanerías. Cuestión de ambiente también. La navajita de Albacete, desde la panzuda lengua de vaca al fino estilete, pasando por la de punta cortada y por la de hoja damasquinada, dentro de su timidez, pregona con clara voz en todo momento su inocente menester. Nuestros talleres no han merecido la atención de los novelistas. Son talleres en los cuales la vida canta una canción muy sencilla, una canción hecha de cosas tan poco poéticas como el acero, el nácar, el celuloide y el asta del ciervo. Y también alguna sombra. Bastó que un gacetillero dijera, por lucirse antes de empezar este siglo, o sea, a finales del XIX, que el homicida empleó una navaja de Albacete para que muchos navajazos recordasen el buen nombre de Albacete. Y una curiosidad. Y la navaja de Albacete se ha empequeñecido también. Un disgusto de un político lo pagó la navaja.
no más de 11 centímetros de longitud de hoja. Y hablo de 1936, no de 2018. Y dejamos por el momento las notas de don Paco para comentar otra de sus obras, El niño Pipe. En 1939 se publica El niño Pipe, dedicado a su hijo Felipe, aquí presente. ¿A qué niño o niña de la familia, verdad? ¿No nos han leído de pequeños el poemita del niño Pipe? Pues voy a leer unos versos dedicados a mi tío y padrino Felipe. ¿Puedes poner, Paco, por favor? Eso. ¿Qué damos al niño Pipe para jugar esta tarde? Le daremos sus juguetes y el caballito más grande, y también el aro azul y lo que no quiere nadie, un beso fuerte en el pelo cuando salga para el parque. Luego viene el niño Pipe cansado llamando a madre, los zapatitos con polvo y con ganas de acostarse. ¿Quién le da todas las cosas al niño Pipe? Papá. Pues toma también un verso apretado como un haz. Con todo lo que te quiero se ha ido haciendo este cantar, como tú es bien pequeñito, pero mi alma en él está. En la siguiente van a ver otro libro de poemas titulado Jarro sin fondo, del año 1942. Jarro sin fondo es un libro que recoge 14 sonetos autógrafos dedicados a la memoria de su padre. Aquí he seleccionado dos. Uno dedicado a sus hijos y otro que lleva por título No escrito. El siguiente que van a ver es el dedicado a sus hijos. Este soneto también fue publicado en La Voz de Albacete el 23 de agosto de 1965, el día en que él hubiera cumplido 66 años. Procuraos lo dulce y no lo amargo. No alzad del libro la mirada, sino para ver en el cielo algún camino. No decirle al amor pasa de largo. Trabajad mientras haya luz del día. Amigos pocos si no son discretos. Ante ofensa pequeña estarse quietos y ante toda injusticia rebeldía. Buscaos la mujer cual vuestra madre que un día os haga confesar de gozo. He sido tan feliz como mi padre. Nada de discusiones ni de enfados. Ahogad malos instintos en un pozo y evitad toda prosa de juzgados. Y el siguiente es el que recoge el manuscrito, que les he dicho con la caligrafía, para que vean su letra. Y este no escrito dice así: el soneto mejor que he hecho en mi vida es uno que no he escrito por pereza. En el nombre del Padre que así empieza, amad las cosas a que Dios convida. Y amar a Dios con toda diligencia y bendecir su dedo que no engaña. Fuera del corazón toda alimaña y entera devoción a su presencia. La pluma es torpe, el pensamiento claro. Tu inspiración, Señor, en toda obra. En santa paz, ni pródigo ni avaro. Procuro la bondad y estoy tranquilo. Por mis pecados la factura cobra. De mi vida, Señor, tienes el hilo. Este soneto fue el que eligió la familia para el recordatorio de su memoria en la esquela. Pues bien, cambio de tono y nos vamos a la feria. En 1944, Francisco del Campo publica Albacete, su feria, una selección de 12 notas sobre nuestra feria. Son muchos los artículos en los que el periodista derrochó admiración y cariño por el acontecimiento ferial, como en la nota que publicó el 10 de febrero del 54 en la serie Las fiestas de la ciudad, donde decía: se anhela la feria de Albacete quizá como en ninguna parte desean la suya. Bueno o malo el año para la agricultura, nuestra feria triunfa. Y es que todos ponen el corazón en ella, sabiendo que es generosa y pródiga en sonrisas. Fiesta mayor de la ciudad, que todas nuestras bendiciones te sirvan de aliento cada año. Del libro Albacete, su feria, hemos seleccionado una de sus notas, la que lleva por título Tu luz, alta señora, que publicó el 7 de septiembre de 1931. Dice así Tu luz, alta señora: sujetemos de un discreto tirón de riendas el corcel sobre el que estos días nos fuerzan a cabalgar. Estamos en nuestro cuarto de trabajo, alta noche, todo en reposo. Para nuestra meditación hemos abierto un breve librito de Fray Luis de León y en un solo verso quedó prendido el alfiler del diario ejercicio. Tu luz, alta señora. El ruego del poeta lo hacemos nuestro para dirigirlo emocionados a la Virgen de los Llanos. Necesitamos, hoy más que nunca,
de tu clemencia y de tu luz, Señora. Vamos a entrar en el revuelto mar de seducciones de la feria que tú trajiste. Un remolino nos llevará vertiginosamente al abismo sin fondo de los goces terrenos, para que no naufraguemos, para que tenga el alma siquiera en un momento como este de la madrugada en nuestro cuarto de trabajo tu luz, alta Señora. Y con ese rayito de pureza, el olvido al dolor cotidiano, la sonrisa tranquila, la paz con que hemos de armar al corazón para esta ruda jornada de la vida. También nos detenemos en otra nota que llevaba por título Anticipos, de la serie Dulzuras de la ciudad, y que recordaba a su nieta Llanos en el año del centenario del nacimiento del escritor, en 1999. He seleccionado esta y la siguiente por el contenido, porque les va a sonar. La gente se anticipa al oficial de la feria y se gasta el dinero fresco de hace unas horas en cuanto se le antoja del paseo. Prueba fortuna en la tómbola y bebe sin sed. Hay que divertirse tranquila y dulcemente. Días más tarde vendrán los empujones. Es, nos dice el autor, la dulzura de las vísperas. Todo es objeto de atención para el escritor. Sus ojos observan todos los detalles de su alrededor. Así, podemos leer también en las ilusiones. Nadie se hace ilusiones con el tiempo, porque es ya veterana su ligereza de conducta. Llueve, sale el sol, vuelve a llover, y se deslucen algunos festejos, precisamente aquellos en que mayores ilusiones se han puesto. Y estoy hablando del 57, no de hoy. Lo que unos pierden, otros lo ganan. Que sigan las ilusiones ocupando su puesto en cada quisque. Paseadlas confiados por todas partes, que son huéspedes económicos y nada molestos, y echadles de vez en cuando un beneficio. Pero las siguientes fotografías que he seleccionado son de la feria, hechas por el propio periodista del Campo Aguilar. Aquí tienen el templete, que se reconoce, pero la siguiente ya es más difícil de reconocer, es la cuerda. Yo, desde luego, no la conocí así. Es de finales de los años 20, creo que era sobre el año 1927 aproximadamente, porque la publicó en un reportaje en una revista llamada Mundo Ilustrado, y aparece esta foto. Francisco del Campo Aguilar era un hombre de costumbres. Año tras año compraba un garrote en la cuerda, algún objeto de bronce. No era persona amiga de las atracciones del paseo. Su carácter era más tranquilo y no le gustaba ese tipo de emociones. Prefería observarlas desde lejos. Y otra costumbre que nunca abandonó fue la de visitar la capilla de la Virgen de los Llanos al mismo llegar a la feria. Era lo primero que hacía. Y aquí recuerdo que mi abuela hacía lo mismo con nosotros cuando nos llevaba a la feria de pequeños. Y nos despedimos por el momento de la feria con palabras del propio autor en su Albacete contemporáneo. Decía así: reiteramos, sí, con el señor Quijada, se refiere a Joaquín Quijada, que es la joya más preciada de la ciudad, y añadimos que su esplendorosa celebración nunca ha defraudado. Albacete la mima, cuida, embellece y alienta constantemente. En 1945 publicó la obra Albacete, sus calles, la segunda de las obras con las que pretendía hacer una corona espiritual de Albacete. Hay calles, decía el autor, para recorrerlas como galgos sin amo, despacio y tranquilos, sin hambre y a lo que caiga, y de noche, con luna llena, si es posible, empapándonos de mancha. En esta obra el periodista hace un recorrido por las calles del Albacete de 1945, calles que todos conocemos y que se convierten en un delicioso paseo de la mano del periodista del Campo Aguilar. He traído una de ellas, la calle del Tinte, en la que vivió el escritor. La calle del Tinte tiene a la entrada una posada muy típica, la del Rosario, antiquísima también, y por esa acera su media docena de bares, establecimientos en boga. En la acera de enfrente, la magnífica fachada del pasaje de Lodares, contrastando con la vejez y fealdad de las casas de enfrente. Por las mañanas a primera hora, el martilleo de los caldereros, las carretillas, Dios sabe de dónde venidas, que llevan el tenderete a poner a la Plaza Mayor, y carros. Si esta calle partida en dos trozos por la de Tesifonte Gallego tuviese hermosos edificios, competiría en tráfico con la calle Mayor, paralela suya y casi hermana predilecta. Desde Tesifonte Gallego a la minúscula plaza de San José,
La calle del Tinte es una vía cortita y muy provinciana, expirando donde comienza el Callejón de los Gatos, quebrado, y la suerte de algunas calles, por donde no pasan automóviles. Desembocan a la calle del Tinte la del Marqués de Villores, recta, reciente, soleada y larga. La calle Nueva, también recta, estrecha, con su iglesia de San José, pequeñita pero muy grata. La calle de Tejares, interminable, vetusta, pueblerina, manchega. La calle del Tinte, en el corazón de Albacete, prestigiada por sus latidos, es alegre, dinámica en algunas horas y muy simpática. Más en las noches de verano, cuando en el balcón se toma el fresco, olvidándonos del día. Y termina el autor su recorrido evocando la emoción de la ciudad en sus madrugadas en la nota escrito en Albacete. Voy a leer unas líneas solo. Las calles son anchas. En esta hora el alma es señora de ellas. Nos guardan o las guardamos. Es el momento sincero de la ciudad. Campanadas de un tremendo reloj. Farolillo rojo de los serenos. Luego, interminable, el silencio. Y ya la casa, con la lumbre apagada, con el despacho frío, los libros reprochándonos nuestros olvidos. Todavía, una rápida mirada desde el balcón a través del cristal. Tejados blancos de luna. Al fondo, la llanura. Oímos lejano el paso de un tren, el mismo que oímos y que oiremos mañana. Años más tarde, en Albacete contemporáneo, con un estilo más cercano al de la crónica, describe esas calles. He seleccionado una, la calle Mayor. La calle Mayor, la gran arteria comercial de Albacete. En cada hueco, un establecimiento. La calle más respetada de la ciudad. Su línea es quebrada, por eso los vientos no azotan mucho en ella. Tenía aceras, que desaparecieron en 1927 al ser pavimentada con loseta asfáltica, poco después de serlo la de Marqués de Molins. En ella se celebraba el carnaval hasta que en 1925 fue reclamado por el parque. Atraviesa las calles de Abelardo Sánchez y Condes de Villaleal, después de asomarse a las de Marqués de Molins y Tesifonte Gallego, formando las cuatro esquinas. Su entrada la tiene por la Plaza Mayor, terminando en la de Mateo Villora. Cuenta con 69 edificios. Y al hablar de los paseos y jardines, el autor lamenta no ser pintor ni poeta para dar al lector una impresión justa de la belleza de los paseos y jardines de la ciudad. Titubea ante los adjetivos y se siente un poco sobrecogido. Este era el paseo de la feria, fotografía también del periodista del Campo Aguilar. Del paseo de la feria, ¿qué diremos? El verano empieza a animarlo con los anticipos del certamen y el público lo frecuenta por las noches, contando hasta los minutos que faltan para la joyante y espléndida explosión septembrina. La feria llega y os será difícil transitar por él. A todo lo largo, una borrachera de luces, como un inmenso palio de refulgencias, lo preside. Sus lados se pueblan de las más heterogéneas atracciones y la feria pasa y lo recorremos ya desierto, en las dulces tardes otoñales vivas en el corazón las imágenes vibrantes de hace poco. En el año 1950, don Ángel Balbuena Prat incluyó a nuestro escritor en su Historia de la Literatura Española. En concreto, la referencia dice así: por sus temas de actualidad, agregamos aquí, ya que no pudimos hacer en el capítulo de su generación, a Francisco del Campo Aguilar, con sus agudas prosas El perro disecado y Albacete su feria, Albacete sus calles. Se trata de un fino y cuidado prosista. Y llegamos a Medallones de la ciudad, publicado en 1955. Nos dice el autor en la introducción: con su tímido aire de monografías, quieren ser estos cuadernos en su conjunto una pequeña y amable crónica de Albacete. Nada de grandes ambiciones, sí el noble deseo de sacar del olvido y salvar de la indiferencia todo aquello digno de estimación y del cariño de la ciudad. Poco o mucho, lo nuestro vale. Por exiguo que sea el caudal, hay que legarlo. Intentemos, pues, contribuir al acervo espiritual de la ciudad con un desprendimiento, si no rumboso, al menos elegante. Iniciamos la tarea con una selección de los medallones de la ciudad
semblanzas de hombres representativos que dieron brillo a la ciudad, prestigiándola y honrándola. La primera serie la publicó en agosto de 1954 en La Voz de Albacete. Son 25 medallones, ni biografías, porque no lo permite el espacio, ni retratos acabados en muchos casos, simplemente semblanzas, a nuestro juicio bien logradas, para dar una idea de los personajes estudiados. Algunos medallones de esta primera serie son los dedicados a Abelardo Sánchez, a Miguel Panadero, a Camilo Gaude, Rafael Mateos y Gabriel Lodares, por ejemplo. Vamos a ver unos párrafos del medallón dedicado a Abelardo Sánchez. Fue alcalde de la ciudad durante un año y para su Albacete logró esa maravilla del parque que bautizó con el nombre de Parque de Canalejas. Cuando lanzó la idea, no le faltaron detractores ni risas escépticas. Bueno, seguro del beneficio que iba a dar a la ciudad, aceleró la compra de sus terrenos. Unas cuantas huertas desaparecieron para dar paso a la majestuosa Sinfonía de los Pinos. Ahí tenéis la obra de este albacetense ejemplar. Abelardo Sánchez, que en torno a tu memoria esté la guardia permanente de los sueños de la eterna juventud, que ha conocido la dicha de vivir en las avenidas espléndidas de tu espléndido parque. En el año 1954, en octubre, leemos en La Voz de Albacete: uno de los mayores éxitos dentro de la ininterrumpida cadena de los conseguidos por nuestro querido compañero del Campo Aguilar, con sus brillantes series de artículos desde la fundación de La Voz de Albacete, lo constituyó, sin duda alguna, su primera serie de medallones de la ciudad, en la que con mano maestra y poniendo en la punta de la pluma el corazón, trazó las semblanzas de los más ilustres albacetenses fallecidos, que tanto contribuyeron en diversos órdenes al progreso y al bienestar de la ciudad. Paco del Campo puso en aquella primera serie, cuyos artículos recortados se guardan como reliquias, toda la emoción de la que es capaz su delicadeza espiritual. En esta segunda serie incluye medallones a Octavio Cuartero, Nicolás Belmonte, José Tejados, Ramón Casas, López Varela. Y en abril del 55 se publica la tercera serie, en las que incluye, por ejemplo, los dedicados a Buenaventura Ferrando, Francisco Fontecha, Cristóbal Valera, Julio Carrilero, Pablo Medina y el de un señor. Ahora dirán ustedes, ¿quién es un señor? Pues bien, ese señor era Francisco del Campo Muñoz, su padre y bisabuelo del que les habla. Ese medallón, como ha dicho Paco, el padre del periodista era mancebo de botica. Y dice así: más de 60 años en las reboticas, cuando había que poner todo en movimiento para la dispensación de las fórmulas magistrales. Raro en su profesión, enemigo de los específicos, excesivamente escrupuloso en las dosificaciones, amante apasionado de la botánica, corrector de recetas, burlador de morfinómanos a los que curaba engañándolos. Llegaba a obligarles taimadamente a inyectarse agua destilada. Fiscal de cápsulas y de morteros, esclavo de los filtros. Intransigente, en fin, con todo lo que atentase a la pureza franciscana de la botica. Cuando salía de ella, cultivaba amorosamente la fotografía, conocedor de sus secretos. Le gustaba construir cometas y barriletes de papel o tela para pasmo de los chiquillos. También para estos confeccionaba primorosos calidoscopios. Poseía una intrincada fórmula para hacer chartrés como Dios manda. Inolvidable su tomate en dulce, únicos sus jarabes y única su paciencia para todo. No asistió jamás a una corrida de toros, ni a casinos, ni a café. Su espectáculo predilecto era el circo y a última hora el cine. Desconocía los naipes, el ajedrez, el dominó. Fumaba, en cambio, mucho. Odiaba la política, no explicándose por qué muchos hombres de bien se dedicaban a ella. Se levantaba con el alba en todo tiempo y sus manos no sabían permanecer ociosas. Algún primor salía de ellas, pocas cosas se le negaban. Le gustaba trabajar en silencio. Gozaba cuando daba algún consejo. Mayor era su gozo cuando enseñaba su ciencia. Muchos mancebos de botica de la ciudad lo recordarán con respeto, con agradecimiento. Yo lo recuerdo con emoción y con una lágrima, la que pone punto final a esta cuartilla que he escrito contemplando su retrato. Pues este medallón lo escribió en 1955,
17 años después del fallecimiento de su padre. Y queremos terminar los medallones de la ciudad con las palabras que su nieta Llanos le dedicó a su vez en un medallón, el medallón a don Francisco del Campo Aguilar. Voy a leer solo unas líneas. Don Paco fue un entusiasmado de los libros y de la cultura. Su caminar por la vida le llevó por distintos lugares, Jaén, Ciudad Real. Pero una vez en Albacete, nuestra ciudad, fue el mejor amante de esta, leal, enamorado y enamorador, galante, agradecido, cariñoso. Solo tenía ojos para y por ella. Ella, orgullosa de él, también lo amó y lo cobijó hasta el final de sus días. Su vida fue sencilla, gran amigo de sus amigos, generoso y trabajador incansable. Este medallón, merecido, pero nunca escrito, debido a tu gran humildad, es para ti, un gran escritor y una gran persona. En 1957 ganó el Premio Extraordinario de Periodismo en el concurso convocado por la Diputación Provincial. El periódico La Voz de Albacete del día 6 de septiembre se refería a él como un escritor dedicado a hacer gran historia de las cosas pequeñas, menudas. Después de preparar la conferencia encontré una nota en la que el periodista del Campo Aguilar hace referencia a una cita que le hizo el periódico londinense Manchester Guardian, concretamente el 30 de junio de 1955, y dice así: «He de hacer honor al juicio que de mí tiene el diario londinense Manchester Guardian. Me ha llamado el poeta de las cosas materiales». Llegamos a 1958, año en el que publica Albacete Contemporáneo. Aquí tienen la foto de Albacete Contemporáneo. Es quizás la obra más citada de nuestro autor, junto con los poemas de la farmacia. En la dedicatoria podemos leer: «A la ciudad de Albacete, cuna de mis hijos». En Albacete Contemporáneo, el autor hace una crónica de Albacete. Él mismo dice: «Nuestra labor empieza, pues, en 1925 y termina en la primera mitad de 1958. Más que sequedad histórica», claro, es una crónica, «trata el lector, a quien de antemano pido benevolencia, de ver que las páginas que siguen son, sencillamente, un espejo que tanto él como yo hemos paseado por Albacete». Los temas que trata son el movimiento demográfico y urbano, política, cultura, diversiones, prensa, hombres ilustres y vocabulario. Vamos a leer unas líneas en las que se puede observar el amor de Francisco del Campo por Albacete. Decía así: «Lo admirable y ejemplar es que todo lo de nuestra ciudad se lo debe a sí misma, dicho sea con la más legítima satisfacción y con la más sincera honradez. Albacete, del que nos sentimos orgullosos, no decepciona al visitante, al que constantemente ofrece nuevas perspectivas, notables modificaciones en su fisonomía. Se esfuerza en superaciones de toda índole, sigue el plan trazado, lucha por una existencia más grata. Albacete merece una atención y un puesto, si no de privilegio, de estimación, en el concierto de las capitales españolas. Lo tiene ganado para los que vienen detrás». Y al final de la obra incluye un pequeño vocabulario de localismos, y voy a citar algunas palabras que ustedes conocen. Por ejemplo, asorratao, balamío, cuerva, mataero, rebús, sagato, tamajoso y pijo. Bueno, pues a la misma vez, es unas cuantas solo, recoge la definición en aquella época. Entonces, solo voy a leer dos definiciones. Una es cuerva. ¿Por qué? Porque es típica de Albacete. Y dice: «En Albacete es vino blanco con agua, azúcar y trozos de cáscara de limón». La he buscado por curiosidad en el diccionario de la Real Academia y simplemente dice bebida refrescante y pone Albacete, Cuenca, Granada, Jaén y Murcia. Igual a sangría, pero sangría es otra cosa. Y de pijo dice: «Es la interjección peculiarísima de Albacete. No expresa nada, es como un desahogo del que habla. Sirve para expresiones de desprecio, de indignación, de ponderación, de desconfianza, de decepción y de asombro». Me van a disculpar que no ponga ejemplos. Y una curiosidad cuando preparaba esto.
El libro Albacete Contemporáneo se puede encontrar en Internet digitalizado. Se terminó de hacer el 1 de septiembre de 2011, pero la curiosidad es que el original que se empleó para digitalizar procede de la Universidad de Wisconsin, en el estado norteamericano de Madison. Y fue una sorpresa ver que un libro del periodista del Campo Aguilar estaba allí casi en Canadá, ¿no? Bueno, pues Albacete Contemporáneo es hoy una referencia indispensable si queremos hacernos una idea de lo que era Albacete en la primera mitad del siglo XX. En 1961, don Francisco del Campo Aguilar celebró sus bodas de oro con el periodismo, de 1911 a 1961, recibiendo un homenaje el día 1 de noviembre de ese año. Y aquí tienen el programa de la gala. También alcanzó el Premio Nacional de Periodismo Graciano Atienza. Fruto de su continuada labor como cronista de la ciudad, publicó en 1961 sus aportaciones bibliográficas a la historia de Albacete y en 1964 se publicó en el libro Albacete Ciudad Primer Centenario su trabajo Las ordenanzas municipales de 1862. En la siguiente fotografía es la que he utilizado de fondo. Esta es quizás la más conocida y la más difundida del periodista del Campo Aguilar. Francisco del Campo firmó más de 20.000 artículos, que modestamente llamaba notas. Su labor periodística fue intensa e importante, desde el mismo día de su llegada a Albacete en 1915 hasta la fecha de su muerte, en 1965. El 14 de noviembre de 1962, la Comisión Permanente del Ayuntamiento, a propuesta de la Alcaldía, acordó por unanimidad nombrar a don Francisco del Campo Aguilar cronista oficial de la ciudad. Don Ramón Bello Bañón escribió sobre él. Más que premiarle, le hizo una estricta justicia. Eran muchos los años que desde las páginas interesantes de nuestros periódicos locales había escrito para y desde Albacete. Siempre escribió con esperanza sobre Albacete. Nadie podía discutirle ni su calidad ni su amor hacia el relato y la glosa de las cosas que con Albacete se refieren. Del Campo Aguilar murió un domingo, el 23 de mayo de 1965 a las 6 de la tarde, pues en ese día podía pedir permiso para descansar. El homenaje póstumo de la ciudad de Albacete fue masivo en el acto de su entierro, según cuenta la prensa local. Días más tarde, el Ayuntamiento de Albacete se lo tributaba de forma oficial, al dar su nombre a la calle que hasta entonces se denominaba Calle Nueva. Calle Nueva, decía él, a su entrada, por la calle del Tinte, está la parroquia de San José. Es recta, no muy ancha, y termina la de Calderón de la Barca. Tiene 55 casas. La Voz de Albacete dedicó el número del 26 de mayo de 1965 a recordar al periodista del Campo Aguilar. Empezaba así el periódico. Quiere hoy la Voz de Albacete rendir un emocionado y póstumo homenaje a la memoria de quien fue su ilustre colaborador y entrañable amigo, don Francisco del Campo Aguilar, ofreciendo a sus lectores y a los familiares del maestro de periodistas fallecido los trabajos que hemos reunido en muy pocas horas de los escritores y periodistas que fueron sus amigos, discípulos y compañeros a través de todas las épocas de la vida de don Paco del Campo, pródiga en frutos literarios y quemada totalmente en el servicio de la ciudad de Albacete, de la que era cronista oficial y a la que llevó siempre en el corazón. Escribieron ese día, entre otros, Matías Gotor, Eduardo Quijada, José Serna, Ernesto Martínez Tébar, Enrique Soriano, Ramón Bello Bañón, León Cuenca, Demetrio Gutiérrez Alarcón y Antonio Andújar. Matías Gotor le dedicó estas palabras. Se ha muerto el más fino y sagaz glosador de la ciudad, de lo bello, de lo grande y de lo mínimo, a veces inefable de lo entrañable de ese pueblo. Y era el más fino y sagaz por su inteligencia, por su sensibilidad, hasta por su bondadoso y tierno escepticismo, si de suave ironía, siempre justificador. Y Ernesto Martínez Tébar escribió: es asombroso cómo adquirió tan recia personalidad intelectual. Leía mucho, seleccionando sus autores nacionales y extranjeros, y con su extraordinaria capacidad de asimilación se forjó la gran cultura que, aun ocultada modestamente, tenía transparencia en todos sus escritos. El diario ABC también se hizo eco de su fallecimiento. Ha fallecido don Francisco del Campo Aguilar, decano de los periodistas albacetenses, cronista oficial de la ciudad, escritor y poeta.
Muchos fueron los homenajes que se le rindieron, sobre todo por sus compañeros del periódico, que durante muchos años lo recordaron en el aniversario de su fallecimiento. Incluso se instituyó en Albacete el Premio Francisco del Campo de Periodismo que se otorgaba la noche de San Juan. He traído uno que teníamos de la invitación a la entrega del premio de 1974. Y según los datos que tenemos, pues esa gala se celebró el 23 de junio de 1974 y el premio estaba dotado de 100.000 pesetas de la época. Hoy en San Juan se hacen otros premios, los premios de FEDA o de... ¿no? En 1975, 10 años después de su fallecimiento, el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete publicó la edición de sus poemas de la farmacia, que quedó inédito. El prólogo y cuidado de la edición está a cargo de Francisco Fuster y lo cierran unos medallones literarios de Enrique Laborde, de Federico Muelas, de José Serna y de Domingo Henares, y lleva unos dibujos que fueron realizados por Alfonso Quijada. Dado el éxito que tuvo el libro Poemas de la Farmacia, la Diputación de Albacete lo reeditó en 2002, que es este que van a ver, que todavía lo pueden encontrar en las librerías. ¿Por qué Poemas de la Farmacia? Pues recordamos la nota dedicada a su padre, que hemos leído anteriormente, a don Francisco del Campo Muñoz, que fue mancebo de botica y estuvo, entre otros lugares, en Yeste. En los Poemas de la Farmacia tenemos a un buen poeta plenamente modernista, aunque con ciertos tintes juanramonianos que lo acercan más al 27. El poeta conquense Federico Muelas, que también estudió farmacia, dijo de él: un poeta de cuerpo entero levanta con sencillez su lírico baluarte, defendiendo la entraña de la farmacia verdadera, con endecasílabos impecables, imágenes sorprendentes y metáforas atrevidas. Hijo de auxiliar de farmacia, aprendió casi jugando el arte de la dispensación y confiesa tener el alma como bellamente embalsamada en los olores penetrantes de la rebotica, de aquel lugar manchego donde el padre ejerciera. Desde este adentro tan privativo de sus recuerdos, el poeta escribió de la farmacia con lírica unción. Para él, la farmacia, personalizada en la rebotica, es una criatura franciscana. He seleccionado uno de los sonetos, que lo van a ver también, del libro Poemas de la Farmacia, el que se titula Las pastillas. También de la niñez, oh qué alegría, llevar en el bolsillo un buen puñado de bolas blandas, verde y encarnado, para un paladar en demasía. Ni caso hacer de la confitería, llamábamos el frasco desbordado de la botica, terco y obcecado, con sus dulzores en algarabía. Jugo en la lengua que el pensar liberta, mentirijilla corta, pero cierta, lenta absorción de elixires preciosos. Bien valéis, pastillitas, un soneto, pues a veces robáis miel de limeto para darla en raudales generosos. Pues bien, una vez trazado un breve panorama, de la vida y obra del escritor, vamos a ofrecer una mirada íntima a Francisco del Campo Aguilar. ¿Cómo era don Paco? Apacible, sencillo, sin rencores para nada ni para nadie, sabía escuchar, no reprendía, quería entender todas las actitudes, humilde. Hay una frase suya en Albacete Contemporáneo en la que emplea una palabra de la época que es esgarracolchas. Y esgarracolchas, en aquella época, significaba lo siguiente: se llama así despectiva y compasivamente a los individuos extremadamente desgraciados. Y decía mi abuelo: de nada sirve llamarnos ilustrísimos si los de enfrente nos llaman esgarracolchas. Y sin envidias, ni envidiado ni envidioso. Su nieta Llanos, mi hermana, se hacía eco de lo que nos contaba nuestro padre, su hijo Francisco. Hombre de rutina diaria, se levantaba muy temprano, que no dudaba en interrumpir su labor creativa para vestir cada mañana a sus nietos Francisco y Bernardino, mis hermanos, quienes se levantaban silenciosos de sus cunas para que su abuelo jugara con ellos o para que les recitara el rezo bonito. Esta anécdota la publicó el periodista del Campo Aguilar en La Voz de Albacete el 31 de octubre del año 1961. Voy a leer unas líneas.
Un niño muy lindo al que suelo tomar en brazos cuando en sus ojos veo que le ronda el sueño, se refiere don Paco a su nieto Bernardino, me pide invariablemente: abuelo, dime el rezo bonito. Le voy diciendo las oraciones lentamente, las escucha a ratos pensativo. Cuando llego a la salve, el niño sonríe y mueve la cabeza sintiendo. He aquí el rezo bonito para él. Y al arrullo de las dulces y poéticas palabras de la sublime oración, se va durmiendo el infante para entrar en ese palacio azul de sus sueños, el palacio encantado de todos los niños, que también debiera ser el de los hombres. 50 años después del fallecimiento de Francisco del Campo, cerca de la calle que la ciudad le dedicó, la comunidad educativa quiso que el instituto en el que su nieto Bernardino ejercía como catedrático de matemáticas se denominara IES Bernardino del Campo en su memoria. Abuelo y nieto cerca otra vez. Para ilustrar otro rasgo del carácter del periodista del Campo Aguilar, he seleccionado una nota que se publicó en La Voz de Albacete el 30 de abril de 1954, dirigida al director, a don Antonio Andújar. Luego diré por qué. Y en ella don Paco decía: va a ser un año, dentro de 4 días, que en aquella amable reunión que tuvimos en su despacho para celebrar el nacimiento de La Voz de Albacete, que se fundó en 1953, nuestro buen amigo, el doctor Martínez de la Osa, digno y enamorado alcalde de la ciudad, me invitó a escribir unos artículos sobre la misma. Atendí complacido su deseo. El pacto, digámoslo así, comprendía el espacio de 3 meses. Al cabo del trimestre, caí en la cuenta de que no había dicho todo cuanto quería decir de la ciudad, y animado por unos y por otros, especialmente por usted, he ido escribiendo, y de paso dando la lata a los lectores, que harán bien en no perdonarme, series hasta el número de 12, un año justo. En total, 300 artículos. Esto no supone mérito alguno. Si algo consigna usted en mi haber, sea solo asiduidad. Al día siguiente, el 1 de mayo de 1954, don Luis Martínez de la Osa publicó en el mismo periódico un artículo titulado Jardines bajo la lluvia, dirigido a Francisco del Campo Aguilar. Decía así: ha ganado la ciudad y yo he ganado, amigo don Paco. Usted, hombre llano de la Mancha llana, escritor sutil y alado, se dejó engañar por un aprendiz de político. Yo le dije: usted no tiene el tesón suficiente para escribir durante 3 meses un artículo diario. Y ese tesón, ese amor a la ciudad, ha durado hasta ahora todo un año. ¿Por qué he elegido esta anécdota? Pues porque leí en las memorias de Martínez Sarrión que don Paco escribía un artículo diario por una apuesta. Y claro, dicho así, pues suena hasta feo. Entonces, el motivo de ese, digamos, pacto fue conmemorar el aniversario de la fundación de La Voz de Albacete. Don Paco gustaba de la anécdota y de la ironía limpia, sin mal sentido. Mientras hacía poesía con los conceptos o iba escribiendo la historia de los hombres buenos, de las calles, de las plazas. Todo a su estilo, observador, ameno. Fruto de ese humor es el personaje de don Pero de la Alberca, bailío de Balazote, seudónimo que utilizaba en sus notas denominadas Memorias del Bailío, que según hemos podido leer, comienzan en 1947 y llegan hasta 1960. Posiblemente estén incompletas, dado que aparecieron en varios periódicos, el Diario de Albacete, La Voz de Albacete, el Informaciones de Madrid, y tuvo correspondencia con otros escritores. En La Voz de Albacete, el día 24 de septiembre de 1953, publica Don Pero de la Alberca en La Voz de Albacete. Tras laboriosas gestiones, hemos podido localizar al célebre bailío de Balazote, nuestro antiguo y buen amigo don Pero de la Alberca, conocido en el orbe por sus amables polémicas con don Lope de Lorca, a la sazón entre rejas. Nos ha dado su vera efigie, esta que veis, y prometido reanudar su epistolario al señor de Alcantarilla. Pues bien, Paco del Campo Aguilar, decía Ernesto Martínez Tebar en una necrológica que escribió en el diario Informaciones, bailío de Balazote por la gracia de Asirio. Asirio era uno de los seudónimos, junto con don Lope de Lorca
o Demetrio, que utilizaba el periodista y también ilustrador, dibujante, Demetrio López Vargas. Personaje que creó de don Lope de Lorca era porque Demetrio nació en Lorca. Y decía así: fue personaje importante en la picaresca columna del inolvidable dibujante. Don Lope tuvo a bien encomendarle la dignidad de bailío de Balazote. Bailío era una especie de encomienda o dignidad que había en la Orden de San Juan. Era de ver el mofletudo personaje, aquí afincado, a orillas de la bella vega de Balazote, escudriñando el lenguaje popular de nuestras tierras para suministrar remesas de los más raros vocablos al fijodalgo creado por el lápiz ingenioso de Demetrio. Los socarrones fijodalgo que cobraran vida en informaciones por virtud del buen humor, ese buen humor de que tan necesitado está el mundo y estamos los hombres. Una de sus grandes pasiones, como ya he dicho, fue la fotografía. Inmortalizó imágenes del Albacete antiguo, como por ejemplo he traído dos fotografías, una que es la Estación Vieja, no sé si alguien se acordará de ella, a mí me suena vagamente, pero no la recuerdo bien. Y la siguiente, bueno, es el Gran Hotel cuando se inauguró, en 1917. Son fotos, ven el pie de foto, pone foto del campo. En su biblioteca tenía libros en las más diversas lenguas, italiano, francés, alemán, latín, y también libros de sus grandes maestros, Salvador Rueda, Villaspesa, Juan Ramón Jiménez, los hermanos Machado, Azorín y Gabriel Miró. He traído una foto de uno de sus exlibris, concretamente, pues sale mucho en Jarro sin fondo. Describir su despacho probablemente llenaría varios folios, armarios y estanterías llenas de libros, el diccionario de Casares encima de su mesa, paredes cubiertas de cuadros y fotografías, tinteros de la época cervantina, una calavera y una copa de cuasia, cajones repletos de recortes de periódicos y revistas, y dos imágenes, la Virgen de los Llanos y la Virgen de la Merced, y varias plumas estilográficas. Nunca escribió con otro instrumento. En contadas ocasiones salió de Albacete, y ello, sin duda, contribuyó a alimentar su inclinación por el género epistolar. Se escribía habitualmente o esporádicamente con Ramón Gómez de la Serna, del que era amigo, Rafael Cansino Sassens, Azorín, Gabriel Miró, Antonio Díaz Callabate, Gregorio Marañón, Roberto Molina, José María Pemán, Eduardo Aunós, Jacinto Benavente, Luis Guarner, Tomás Preciado, Lucio Ballesteros o Benjamín Palencia, entre muchos. Siempre contestaba a los envíos, a veces incluso en verso, como hizo con las escritoras Alma Rubens y Carmen de Mar en 1949, que por cierto son seudónimos. Fue amigo incondicional de sus amigos. No faltaban las tarjetas de felicitación por Navidad, ni las dedicatorias de libros, ni los pequeños obsequios de su librería Cervantes. En 1949, la librería Cervantes felicitó las Navidades con una azoriniana de don Francisco del Campo, esta. Aparte de ser por una felicitación, esa azoriniana eran notas que él hacía, y en concreto esta era pues, imitando el estilo de Azorín. En 1958 del Campo las felicitó con el Altozano Viejo, donde se retrata gráfica y literariamente la plaza de ese Albacete de fin de siglo. Vean la foto del Altozano también hecha por él, a ver si recuerdan ustedes lo que era el Altozano, ¿no? El poema se publicó el 22 de octubre del 58 en La Voz de Albacete. Voy a leer el comienzo. Plaza del Altozano entre verjas de hierro sosegada, con árboles añosos, su fuente con gentil salto de agua, sus bancos, traganiños, inquisidor tenaz de nuestra infancia. Traganiños era el guarda que vigilaba el Altozano y se llamaba Leocadio. Casa condal de fondo, del color de la tierra, achaparrada. La audiencia casi enfrente, la musgosa pared de Justinianas.
y de aldeano porte un caserón de ocre en la otra banda, donde hacían el diario de Albacete, esquelas, telegramas. El amor de Francisco del Campo Aguilar por Albacete quedó escrito y demostrado. Amante de su familia y de su hogar, tuvo la oportunidad de marchar a la capital, donde lo reclamaron. ¿Podría haberse incluido en la nómina de la generación del 27? Pues quizás. Pero ante todo estaba la lealtad, lealtad con los suyos y con su ciudad. Fue muy agradecido y generoso con la ciudad que le abrió los brazos para acogerlo. Nada escapaba a su vista, nada, si él no quería, escaparía a su pluma. Quizás ningún otro escritor haya estado tan cerca del alma de esta ciudad y muy pocos han contado y registrado su vida cotidiana con mayor generosidad. Aquí tienen un panorama así de sus libros, de varios de sus libros. Es justo reconocer que Del Campo tiene un lugar en esta época de la historia de Albacete, que solo con sus notas ha revalorizado, porque hasta las cosas de menos relieve del ambiente local adquirieron en sus glosas valor inapreciable. Ha sido un cronista de la ciudad, enamorado de ella, y la ciudad no podrá olvidarlo. Y como no podía ser de otra manera, terminamos esta exposición compartiendo el deseo del periodista Francisco del Campo Aguilar y dando voz a sus palabras. Queremos que Albacete sea nuestro sueño y el sueño de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Marina. Ahora la vicepresidenta de Alués, doña Carmen Panadero, hará entrega del logo de Alués, que es el árbol de Alués.